conocen más o menos la historia de Samuel y de su mamá Ana. Os pregunto, ¿cuántos no conocen el chino básico? ¿Alguno no conoce? Alejandro, ¿no conoces? Bien. Tampoco. Bueno, hoy tampoco lo van a conocer, pero bueno saberlo. Pueden leer capítulo 1, capítulo 2 de 1 Samuel. Pero simplemente en este tiempo, como en tantos tiempos que el pueblo de Dios caminó en el desierto, fuera del desierto, diferentes etapas, en este tiempo y como muchos otros, dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba, que no había visión. Y si escaseara la palabra y no hay visión, por supuesto el pueblo no tiene un norte, no sabe dónde ir. Por lo menos no tendrá la visión de parte del cielo. Y la verdad es que caminar, andar por esta vida, sin saber a dónde ir, espiritualmente, emocionalmente, debe ser muy, muy triste, ¿no? Porque uno no sabe dónde va a llegar. Necesitamos palabra y visión para entender el rumbo que Dios quiere para con nosotros. Ahora, ¿por qué no había palabra? No porque Dios fuera mudo o porque Dios simplemente le plació no hablar, sino porque no había quien escuchara. Y ese es un buen punto a tener en cuenta. Dios siempre quiere hablarnos, Dios siempre quiere revelarse, Dios siempre quiere marcar su voluntad, Dios siempre quiere darnos una visión hacia dónde ir de parte del cielo. El tema es que tiene que haber oídos dispuestos a oír y fe y valentía necesaria para poder caminar. ¿Está conmigo? Y Samuel, aunque es niño, él es un jovencito de unos 7, 10, 12, 14 años, no más que ello, aunque niño, aunque pichón, aunque novato, va a ser la persona, aunque niño, que va a tener oído para oír a Dios. Y yo sé que capaz alguno me puede pensar, bueno, pastor, qué lindo lo del niño Samuel, pero es el Día de la Madre, ¿no? Como diciendo, no tiene nada que ver. Y le pregunto, porque quizá alguno pensó así, ¿de dónde vienen los niños? Vos pensaste así. Obviamente vienen de las mamás. Y la mamá de Samuel, que de quien vamos a hablar un poquito, Ana, fue la mujer, el instrumento que Dios usó para traer a Samuel a este mundo. Y Samuel es, aunque niño, aunque jovencito ahí, pero en los años venideros será el sacerdote, el juez y el profeta para Israel. Así que Ana es yo hablando a todas ustedes las mamás, pensando en la mamá de Sansón, el instrumento que fue para que Sansón desde el día que nació fuera bendecido sin hacer nada. Y la realidad es que Dios quiere levantar, Dios quiere despertar, Dios quiere bendecir, Dios quiere visitar a Anas, primero por ellas y segundo para que pueda nacer un Samuel. Y cuando hablo de un Samuel no me refiero a un niño, me refiero a algo que va a impactar en el mundo espiritual, porque Samuel suplió lo que faltaba. En aquel tiempo escaseaba la palabra y escaseaba la visión. Samuel fue el instrumento para que hubiera palabra y hubiera visión. ¿Está conmigo o no? Y la respuesta para que los Samuel puedan nacer en la vida de Ana fue la oración. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Ello siempre fue y será el medio por excelencia para que Dios pueda responder nuestras necesidades, para que Dios pueda visitarnos, para que Dios pueda operar en lo sobrenatural, para que Dios pueda hacer de una mujer, que dicho sea de paso, Ana es estéril, al igual que la mamá de Sansón es estéril, al igual que la mamá de Isaac era estéril, pero Dios a través de esa oración de esta mujer hace que lo imposible sea posible.
La oración siempre fue, es y será el medio por excelencia para que la mano, el poder, la visitación y lo sobrenatural de Dios venga sobre nuestras vidas. Aunque haya anas estériles, no hablo de su vientre, aunque quizás lo es, y no hay problema, Dios puede hacer un milagro. Hablo de esterilidad en cualquier área de su vida. Estériles en la felicidad, estériles en un matrimonio estable, estériles en el fruto para con los hijos, estériles en los trabajos, estériles en los sueños, estériles. La oración es el medio para que esa esterilidad pueda cambiar. ¿Amén o no? Recordaba mientras preparaba esta palabra el testimonio de Sixto Porra, creo que alguna vez lo conté, pero Sixto Porra es el presidente de Enfoque a la Familia para Latinoamérica. Es un hombre muy usado en diferentes partes del mundo, hablando en iglesias, congresos, los presidentes de diferentes países lo llaman para que puedan enseñar o ministrar a ministros de educación y demás. Un hombre terriblemente usado por Dios. Su mamá lo llevaba sí o sí a la iglesia. El otro día íbamos escuchando con Fran. No había un si queréis, nada. No importa si llovía, hacía frío o calor. Ellos tenían que ir a la iglesia. Y él en su juventud se aparta del Señor. Pero él mismo dice en ese testimonio que cuando él se apartó, de alguna manera las palabras que fueron sembradas cuando niño, que no quería ir a la iglesia, como muchos de nuestros hijos, un sábado, quizás un domingo a la mañana, los tipos, no, vienen acá y parece que a nosotros los pastores nos miran así medio con odio, capaz que creen que nosotros les obligamos, no. Pero son palabras que tienen vida en sí mismos, más los que enseñan en escuela bíblica, los adolescentes y demás. Y en la juventud de él y su hermano se apartaron del Señor. Y él decía que por algún motivo las palabras siempre resonaban y por algún motivo, aunque se habían apartado y no congregaban, de alguna manera no se fueron demasiado al barro del pecado. Pero hay algo que a él le llamaba la atención y era que, como buena mamá, su mamá no se dormía hasta que sus hijos llegaban, aunque sea a alta hora de la madrugada o a la mañana tempranito del otro día. ¿Cuántas mamás y pasan por eso y han pasado por eso? No. Duermen con un ojo, ¿sí o no? Y el gordo al lado ronca confía en el Señor, él confía en el Señor. Recuerdo claro, la mamá, ya le sigo con Sixto Porra, pero una mamá le dice al hijo que llegó a las 7 de la mañana. Entonces lo despertó para comer, le dijo, hijo, ¿a qué hora llegaste ayer? 12 menos 5, le dice. Mentiroso, yo te esperé toda la noche a las 7 en punto de la mañana. Por eso, 12 menos 5. Pero Sixto Porra, él volvía y dice que para que la mamá no le sintiera el alcohol o a cigarrillos, se ponían caramelo de menta. Y la mamá le decía, vení acá, a ver, era lindo. Y la mamá tenía a mente y todo. Pero a él le llamaba algo la atención, que la mamá no le recriminaba, no le retaba. No. La mamá solo lo esperaba y lo recibía con una sonrisa y una paz increíble en su rostro. Cada vez que ellos salían y que volvían muy a la madrugada o al otro día muy de mañana, la mamá le esperaba y siempre con una sonrisa y paz en su rostro. Y un día Sixto dice, mamá, yo te quiero hacer una pregunta. Nosotros venimos de andar en la noche, yo y mi hermano. Ya no vamos a la iglesia, ya no nos congregamos. Y vos nos recibís, no nos retas, no nos recriminás, solo que vernos que estamos bien, que estamos sanos. Después te vas a dormir tranquilita. Pero tu rostro tiene paz. Y vos tenés una sonrisa que a mí, no sé, ¿por qué estás así? Y ella le dijo, hijo, porque aunque ustedes vengan a esta hora, yo sé el final de la historia que ustedes dos van a tener con Dios. La oración. Esa mamá confiaba que aunque ahora la realidad era una, en el futuro sus hijos iban a volver al Señor. Y vaya si volvieron al Señor.
La Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Mas tú cuando ores, dice el Señor, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. E invocó Jabes al Dios de Israel, oró Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces dice Dios a través del profeta Jeremías, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. La oración en la vida de Ana y de cualquiera que se anima a tener una oración perseverante, una oración constante, una oración en secreto, una oración creyendo que Dios hoy, mañana o pasado, inclusive aunque tú no lo veas, Dios igual va a responder esa oración. En algún momento viene la respuesta del cielo. Un pastor dijo, cuando sucede lo opuesto a lo que oramos, ¿a alguno le ha pasado? Qué lindo, ¿no? Cuando sucede lo opuesto a lo que oramos, no es que tu oración ha sido ignorada, sino que ha sido considerada y denegada para tu bien final. ¿Amén o no? Entonces Samuel llega como respuesta a la oración de Ana, de su mamá. Pero para Ana, la vida y en el tiempo que ella oraba no le fue fácil. No fue que vino a un culto el Día de la Madre y encima le regalaron algo. Oraron por ella y los cielos se abrieron. No fue que oró, clamó y bueno, en algún momento Dios contestó y tenía viento a favor. Aunque no era mamá, aunque era estéril, pero estaba todo bien ordenado, calmo. Ella tenía vientos contrarios, ella tenía mucho en contra. Ella tenía una señora muy cerca de ella, que también era esposa de su esposo, porque en aquel tiempo se permitían tener varias esposas del Cana, una mujer llamada Penina. ¿Alguno la recuerda o no? Y Penina tenía muchos hijos, pero después léalo, capítulo 1, capítulo 2, muchachos, y 3 de Primera de Samuel. A pesar de que Penina tenía muchos hijos, le hacía la vida bastante imposible a Ana. ¿Alguien tiene Penina cerca suyo? Solo levante la mano y no mire para ningún lado, no pegue codazo. Peninas no solamente personas, pueden ser circunstancias, problemas, compañeros de trabajo, vecinos, lo que fuera, peninas. Pero aunque, y yo quiero que usted vaya permitiendo que el Espíritu Santo selle palabra en su corazón. Porque las peninas, a pesar de que nosotros no la quisiéramos cerca nuestro, y que quizás oramos para que se alejen, quizás oramos y reprendemos las peninas o los espíritus de penina, aunque nos cueste creerlo y mucho más nos cueste aceptarlo, las peninas, o penina en este caso, fue un instrumento necesario para la vida de Ana. ¿Me escuchó? No queremos las peninas, pero las peninas son, en el caso de Ana y de muchos de nosotros, circunstancias, problemas, situaciones, adversidades, personas, son necesarias. Dios permite que estén ahí para que en Ana algo ocurriera. Mire capítulo 1 de 1 Samuel, verso 6. En pantalla, por favor. Dice, y su rival la irritaba. Está hablando de Ana. Y dice que su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que Penina, para con Ana, dice que era su rival, que la irritaba, que la enojaba, que la entristecía, porque Jehová no le había concedido el tener hijos.
Penina dice la Biblia, que para con Ana, Penina la miraba a Ana como su rival. Pero Ana no era su rival. Capaz que alguno, Penina o Penino, no sé, nos damos cuenta de que soy media Penina o Penino, que ataco y la otra persona no me hace nada. Hola. Penina dice la Biblia que la miraba a Ana como su rival. Y Ana, ¿alguna tiene esa actitud, alguno, de que ataca y la otra persona dice, como el chavo, ¿vapo? ¿Ah? ¿Qué le pasa? Así era Penina para con Ana. La ve como su rival. Y vale la acotación porque Penina también era mujer. ¿Y cuántos saben que no es lo mismo tener un rival varón que una rival mujer? Amén, pastor, amén, pastor. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo en Paraná visitaba la cárcel de los varones y nunca pude ir a la cárcel de las mujeres. Pero sí me he enterado de por lo menos en Paraná. La mujer es mucho más fría, más calculadora. Guarda muchísimo, en general, por supuesto, ustedes no. Ustedes son santas. Estoy hablando de las mundanas que no conocen a Jesús. El rencor, no solo que lo guarda, crece el rencor. Son frías. Así que Penina la miraba a Ana como su rival, a pesar de que Ana no había hecho nada. Y por algún motivo que nosotros desconocemos, Dios permite que las Peninas estén ahí, cerca suyo, alrededor suyo y mío. O Peninas, Peninos, personas, circunstancias, lo que fuera. Pero si esa Penina, circunstancias, problemas, personas, lo que fuera, situaciones, son motivos para que vos y yo estemos cerca de Dios, en el altar de Dios, clamando a Dios, derramando nuestro corazón a Dios, nuestra bronca a Dios, nuestra impotencia a Dios, nuestras desilusiones, nuestro desconcierto a Dios, dale gloria a Dios, porque eso significa que Dios está en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, siempre, siempre, al igual que las películas de amor, terminan bien. Estoy romántico porque hoy es sábado. Las Peninas sacan dos cosas de vos y de mí, situaciones, problemas, personas, lo que fuera, ¿no? O peninos, obviamente. Y revelan dos cosas. Número uno, sacan lágrimas. ¿Cuántos tienen peninas? Que alguien me está entendiendo y dice, pastor, yo tengo penina, penino, peninitos. Situaciones, personas, lo que fuera, que te van a sacar dos cosas. Lágrimas, dolor, queja, rabia, bronca. Pero también te van a sacar, si estás en Cristo, oración, clamor, quebranto, búsqueda. Y revelan dos cosas. Revelan, en la vida de Ana le reveló que lo que ella necesitaba no iba a venir, no era posible a través de los medios humanos, naturales, normales y lógicos. En este caso, tener un hijo. En este caso sería, Ana, el Cana no es tu solución. Hola. Revelan, te sacan dos cosas, lágrimas, dolor, bronca, angustia, lo que fuera, y te sacan oración, clamor, quebranto delante de Dios, derramar tu alma delante de Dios, como lo hizo ella, literal. Y revelan dos cosas. Te revelan que por medios humanos, naturales, lógicos, que la mayoría o todo mundo llega, no es tu caso. La única manera de que cambie tu situación no será a través del esfuerzo humano, de la capacidad humana, de los medios naturales y lógicos, sino a través de la intervención del Dios Todopoderoso. Hola.
¿Hay alguna Ana acá que necesita que algo milagroso suceda? La palabra para este año, que no sé dónde está el banner, aleluya, dice que no es con ejército ni con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Amén o no? Mirá, si vos estás entendiendo lo que yo estoy hablando, o si yo me puedo explicar y estás agarrando lo que el Señor te quiere decir, mañana le vas a comprar un ramo de flor a tu penina. ¿Te imaginas? A la penina que te tira la basura, qué sé yo. Y vale que hay un ramo de flores. Penina, señora, esto es para usted. Dice 2 Corintios 4:17 en la TLA. Escucha. Aleluya. Las dificultades, dice Pablo, las peninas que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, ¿a quiénes? A las peninas. Hola. ¿Amén o no? ¿Lo alcanza a ver o no? Cambie dificultades por penina y en vez de penina ponga el número que usted quiere. Si es el que está al lado suyo, que no lo vea porque va a ser un lío terrible. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, eso téngalo por seguro. Pero gracias a ellas, a las dificultades, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande. ¿Alguien dice amén o no? Míralo que está al lado tuyo y decirle, míralo, por favor. Alguien que la mire a Mirta que está solita. Decirle, penina no es tu enemiga, es tu amiga disfrazada. Amén. Amén, aplaudile. Las peninas, problemas, dificultades, que nosotros renegamos, reprendemos, echamos fuera y Dios dice, no, yo necesito que penina esté ahí. Las peninas en las manos del Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente son las que nos quieren llevar a que nos cansemos y nos rebelemos de una vez por todas de toda esterilidad en nuestras vidas. En el área que fuera. Dios no nos llamó a ser estériles. Él llama a las estériles y obra en ellas para que sean fértiles. Pero algunos de nosotros, mujer o varón, hay áreas en nuestras vidas, personales, matrimoniales, familiares, laborales, lo que fuera, ministeriales. Hay áreas en nuestras vidas que somos estériles y que no hay problema si somos estériles. El tema es que nos rebelamos, no nos rebelamos, nos resignamos y aceptamos la esterilidad como algo bueno. Será así lo que Dios quiere conmigo. En esta noche Dios te trajo y me trajo para decirnos que las peninas son el instrumento en las manos de Él para que vos y yo nos enojemos bien, en el buen sentido. ¿Está bien? Tengo que hablar todo con ustedes porque ustedes se prenden de todo. El pastor dijo que es bueno que me enoje. No, sí. Que te enoje contra tu situación, que te enoje contra tu esterilidad, que te rebeles contra esa esterilidad. Es la única manera de que puedas clamar y que Dios sea glorificado. Las peninas son usadas, aunque sea o quizás por el enemigo, porque así Dios lo permite, para que veamos un panorama totalmente diferente. El mismo panorama, pero lo tenemos que lograr ver en manera completa. Las peninas nos llevan a vivir solamente
nuestra realidad, nuestro dolor, nuestro pequeño mundo, y Dios quiere que veamos su realidad. ¿Está conmigo o no? La realidad no la verás, tu realidad, tus peninas, no lo verás como un problema, sino como una oportunidad. Tu realidad, las peninas, no lo verás como una aflicción, sino como un motivo de oración. Las peninas no las verás como un enemigo, sino como un instrumento, una herramienta en las manos del maestro para formarte, capacitarte, pulirte, y que te puedas perfeccionarte y multiplicarte. ¿Alguien dice amén o no? Mirá, Éxodo 1:12, voy rápido. Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más los oprimían, peninas, hola, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuenta la historia de la iglesia, lo pueden encontrar en algún libro, que en el Coliseo Romano, que todavía está parte en pie, cuando quemaban, mataban a los cristianos con fieras, leones, tigres y demás, la mayoría de ellos esperaban que venga esa bestia y bueno, los destrozaran, siendo el hazmerreír y el payaso de miles y cientos de personas. Pero muchos de ellos doblaban su rodilla y comenzaban a orar. Y algunos de ellos comenzaban a cantar himnos al Dios Todopoderoso en ese momento. Y de las gradas, cuenta la historia, que en vez de reírse, muchos, cientos, se levantaban y decían, yo quiero al Dios que tiene esta gente, yo quiero tener la fe y el Dios de ellos para morir de esta manera. Cuanto más los oprimían, no se quejaban, no reprendían al diablo, no murmuraban contra Dios ni la situación, tanto más se multiplicaban. Ellos se habían rebelado contra la esterilidad. Hechos capítulo 8, verso 1 y el verso 4. Nuevo Testamento, la iglesia está viviendo en avivamiento y dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra peninas por todos lados, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 4, para ir rápido. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Cuando vos y yo el Espíritu Santo tiene que quitarnos el velo y abrir nuestros ojos espirituales para no renegar de la situación. La Biblia sigue diciendo que a los que aman a Dios, dice así su Biblia. Hola. Eso dice Dios. A los que aman, a los que a Él le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Renegamos todos, me incluyo, de las situaciones que no nos gustan. No vemos el panorama completo. No entendemos que Dios está permitiendo aquello. Si estoy en comunión, si intento hacer las cosas bien, no estoy hablando de consecuencias de una vida, de una doble vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cristianos que intentamos, desperfectos o imperfectos, pero intentamos hacer las cosas bien y fallamos. ¿Está bien? A esos cristianos, la Biblia dice que todas las cosas, por lo cual vos te enojás, renegás, algunos han ido de la iglesia, algunos ¿qué es eso? Sacaron ese versículo, Romanos 8, lo sacaron la hoja, la cortaron, la tiraron. ¿No vieron que Dios está en el asunto? Que Dios permite que las peninas estén ahí. Para amargarte y amargarme, para traer tragos amargos, para querer obrar por nuestras propias fuerzas, sacar mi espada, no la del Espíritu, mi espada, y como Pedro. Y me olvido que eso Dios lo permite y dice, porque yo tengo que forjar tu carácter, tu fe, tu esperanza, tu perseverancia. Tiene que nacer en vos la vida de Cristo de una vez por todas, si no seguís siendo estéril.
Y hay personas acá estériles. Y no hablo de su vientre. Hablo de frutos. El que permanece en mí lleva fruto. Y Jesús agrega y dice, y mucho fruto. No disfrace tu esterilidad. Obviamente Dios tiene su tiempo, eso no lo discuto. Y por lo general Dios actúa en el último momento. No abrió el mar rojo cuando los muchachos venían. Ahí está el mar. Listo, pasen. No se abría. Hasta el último momento. A Pedro lo libró. ¿Por qué no lo libró? Para no ir a la cárcel. ¿Para qué lo deja ir si después lo va a sacar? Ese es Dios. Métete a la cárcel y después te saco. ¿Y por qué? No me metas, se acabó el problema. Y con Lázaro y con tantos otros. ¿Está conmigo o no? Entonces, Samuel tenía o tiene que nacer. Pero escucha, Ana necesitó esa Penina que la despertara. Pero no te enojes, no, porque vas a seguir estéril. ¿Alguien me está entendiendo esto o no? Si vos te rebelás y crees que Penina es satánica o carnal y no entendés que Dios está detrás porque algo quiere hacer en vos, Samuel no va a nacer. Escucha, David, mientras tenía peninas, filisteos, enemigos, Goliat alrededor, el tipo estaba atento, estaba despierto. Mientras Saúl lo perseguía, dormía con un ojo. ¿Está conmigo o no? Él la espada la tenía recontra afilada, David. No dejaba un día de no estar su espada afilada. No dejaba un día de orar. No dejaba un día de clamar. No dejaba de un día de estar velando. ¿Está conmigo o no? Y después que conquistó, segunda de Samuel capítulo 11, muchos conocen la historia, con Betsabé, el tipo ya casi creía que no tenía enemigos. Y como creía que no tenía enemigos, ya no tenía motivos para pelear. Y yo te pregunto, si vos creés que no tenés enemigo, por supuesto tampoco vas a pelear. Y por supuesto tampoco podés decir, ayer obtuve una gran victoria. No vas a tener victoria porque crees que no hay enemigos propios o afuera con los cuales tengas que batallar, pelear y conquistar para decir, Dios hoy, ayer o mañana me va a dar y me ha dado una gran victoria. Mano en tu corazón. ¿Cuánto hace que no tenés una gran victoria? David, el día que dejó de pelear, dejó de ganar. Y el día que dejó de pelear y de ganar fue el día que comenzó a pecar. Hola. Aleluya. Penina tenía que estar para que viniera, para que naciera Samuel, para que se acaben los años de esterilidad y suceda lo milagroso. Pregunto, ¿qué hubiera pasado en la vida de Ana si no había una Penina cerca? No hubiera nacido Samuel. Hubiera seguido su vida normal, lógica, subiendo al templo, adorando, triste, amargada, desilusionada, limitada, sin hijos, estéril. Vos decidís renegar contra las peninas que Dios permite que estén en tu camino, pero que te quieren llevar a Dios para cambiar algo en vos. Algo tiene que cambiar para que haya fruto y la esterilidad de una vez por todas se rompa en tu vida para la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén o no? Yo le dije, los finales a la manera de Dios siempre son gloriosos. Hola.
Escribilo. Hashtag, ¿cómo se dice? ¿Qué sé? Los finales con Dios siempre son gloriosos. No hay una historia con Dios que termine mal. Como las novelas venezolanas que te gustan a vos. No terminan mal. Los finales con Dios, por eso vale la pena aprenderte con Dios. Hola. El final a la manera de Dios en la vida de Ana, cuando nosotros entendemos y aceptamos por la fe que Dios está en el asunto, el final será glorioso. Y nosotros vemos a Ana, el principio del final de su esterilidad, le vemos en el templo. El principio del final de su esterilidad le vemos en el templo orando. El principio del final de su esterilidad le vemos en el templo orando y adorando. El principio del final de su esterilidad le vemos a Ana en el templo orando, adorando y haciendo un voto con Dios. Ahora, yo oro en mi corazón que en mí, en vos, esta palabra, algo quede. ¿No hubiera sido más fácil, lógico, natural, razonable que Samuel viniera por Penina, que ya tenía 10 hijos? Hola. Si a Penina la miraban y quedaba embarazada. Cualquier parecido. No quiero mirar, no miro a nadie. Hubiera sido más lógico, normal, natural, razonable, aceptable, que si Penina tiene 10 hijos, uno más. Pero Dios no usa medios naturales, normales, lógicos. Dios te puede sanar de manera sobrenatural. Dios sana de 3 maneras. Preventivamente, te previene de enfermedades. Si vos entendés, y yo entiendo que tu cuerpo no es tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios a vos y a mí nos ha prestado este cuerpo para que more el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es tuyo, es de Él. Hola. Y Él, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, quien te lo prestó. Yo no sé si alguna vez a vos te prestaron algo de mucho valor y encima te lo prestó alguien para vos muy importante. Y si alguien te prestó algo de mucho valor y encima es muy importante para vos, cuando vos lo tomás, decís, ¿para qué lo agarré? Tenés miedo de arruinarlo, de rasparlo, de qué sé yo qué, porque es prestado, porque no es tuyo y porque es de alguien importante. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios te lo presta y me lo presta, pero lo tenés que honrar y cuidar. Amén. Sanidad preventiva. Sanidad natural a través de la medicina. Dios está allí. Y la tercera, que es la que más nos gusta y que Dios lo hace, la sobrenatural. ¿Amén o no? ¿Por qué me fui allí? No tengo la menor idea. Repito, hubiera sido más lógico, normal, natural, razonable que Dios hubiera usado a Penina, que ya tenía muchos hijos, para que quede embarazada. Dios se mueve a través de los medios naturales, sí y amén. Pero muchas veces le encanta moverse por los medios antinaturales, los sobrenaturales. La Biblia sigue diciendo que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, que sus caminos y sus pensamientos son más altos que tu camino y que tu pensamiento y que mi camino y mi pensamiento. Hola. Tu camino y tus pensamientos a lo sumo ve un plano natural. Dios dice, yo me muevo ahí, es verdad, pero generalmente, y me encanta moverme en lo sobrenatural. Y entonces coge no a una Penina que tenía 10 hijos y que uno más no hubiera sido nada, sino a una estéril llamada Ana,
para que viniera un Samuel. Hola. Amén. A Dios le encanta trabajar y manifestarse, no tanto por los medios naturales, humanos, tradicionales, lógicos y razonables que lo hace, sino que nos quiere desafiar a que podamos caminar en lo sobrenatural. Amén. Acepto las peninas, Señor. Iba terminando. Escucha. Y oramos. Dios necesita de Ana, hombre, mujer, ¿no? Está claro eso. Para que vengan Samuel. Y ese Samuel va a ser un instrumento en tu vida. Hay un Samuel, o sea, tiene que nacer un Samuel acá. No significa otra persona, quizás sí, significa que algo glorioso nace en vos. Dones, talento, ministerio, llamado, vocación. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Dios quiere despertar. Esa es la esterilidad que Dios quiere romper. Y otras más. Y ese Samuel que nace, ojalá en todos, en muchos, en algunos, será un instrumento para bendecir a otros. Escaseaba la palabra y no había visión. Samuel es el instrumento para traer palabra y visión. La iglesia local y la iglesia del Señor, hay tanta necesidad. Y no hablo de necesidad material, que la hay, que la puede haber. Y capaz que ni siquiera de necesidad de talentos, que obviamente quisiéramos más músicos, ingenieros en sonido, ojalá. Hablo de necesidad espiritual, hablo de necesidad de una visión de Dios. De hombres y mujeres que Dios levante y que sean alguien que traiga luz y palabra al pueblo de Dios. Y capaz que Dios, hay un Samuel adentro tuyo. Pero escucha, Samuel, usted va a tener que leer la historia porque si no va a decir, me perdí capítulo, pastor, y no, estoy perdido, no sé dónde va. En la época de Samuel, el sumo sacerdote era Elí, ¿recuerda? Y tenía 2 hijos, Ofni y Fines, y estos 2 hijos eran unos desgraciados. Hacían lo que querían en la casa, fuera de la casa y en el templo de Jehová, dice la Biblia. Y el papá, como alguno de nosotros, no lo reprendía. Parecía que el hijo podía más que lo que tenía que hacer como sumo sacerdote. Y Samuel estaba ahí todos los días, limpiando. Y capaz que mientras limpiaba el arca, o el propiciatorio, o el candelero, veía a Ofni y Finis literalmente borrachos. Y su padre cruzando los brazos y mirando para otro lado. Y es el líder. Convivía con ese pecado de quienes tenían que ser santos. Pero nunca se enojó, nunca murmuró, nunca criticó, nunca juzgó, nunca señaló y nunca dejó de servir, aunque había otros alrededor de él que estaban haciendo lo que no tenían que hacer. Samuel entendió algo que muchos de nosotros todavía no entendemos. Y no estoy haciendo apología de pecado e intentando de defender lo indefendible. No, Señor. Estoy diciendo que Samuel entendió que el llamado era de Dios. Y que él no era quien para sentarse en la silla a juzgar. De hecho, Dios juzgó a Elí y a sus hijos, punto. Y que a él no le correspondía ni señalar, ni murmurar, ni criticar, ni tampoco dejar de hacer aquello que Dios le había mandado hacer, aunque hubiera alrededor pecado. Y repito, no estoy haciendo apología del pecado ni defendiendo ministros, líderes, haciendo las cosas mal. No, Señor. Estoy simplemente poniendo
en el lugar correcto a Samuel. Y lo segundo es que Samuel oye la voz de Dios, pero no conocía a Dios. Saulo también oyó y tuvo un encuentro y todavía no lo conocía a Jesús. O sea que Dios se mueve. Le dije, ¿no? Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y yo declaro en el nombre del Señor, y que quizás vos no te has dado cuenta, pero la voz que estás oyendo es la voz de Dios. Pasa que todavía no lo conocés. Algunos de ustedes están oyendo la voz del Espíritu Santo. Y vos decís, yo sentí algo, fue una sensación, fue un impulso. Es el Espíritu, todavía no lo conocés, pero lo vas a empezar a conocer. Amén. Así que vamos a orar al Señor. No quiero robarte mucho tiempo, pero quiero orar por aquellos que saben que hay esterilidad en sus vidas. Que hay áreas, la que fuera, emocionales, laborales, matrimoniales, espirituales, familiares, ministeriales, dones, talento. Hay áreas en tu vida estériles. Y yo te desafío, y si soy una penina para vos, no te la agarres conmigo. Es Dios que te está desafiando, que te está mojando la oreja, decían cuando éramos chiquitos, ¿no? Nos mojamos la oreja, pareció que nos prendía un fuego. Ojalá yo te moje la oreja espiritualmente y no te conformes. Dios no te llamó a ser estéril ni me llamó a mí. Dice Isaías, no te lo pasé, pero dice Isaías 54, me encanta. Si lo encontrás por ahí, Isaías 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, no seas escaso, dice el Señor. Alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Revélate contra la esterilidad en el nombre de Jesucristo. Tenés que tener fruto y fruto en abundancia. Tenés que tener fruto y mucho fruto. La vida de Cristo es vida en abundancia. Vida en abundancia. A las estériles el Señor le dice, regocíjate estéril y canta. La que no daba luz va a dar a luz. Pero tendrás que ser movida como Ana, a clamar, a orar, a rebelarte contra tu esterilidad en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén o no? Y hay un Samuel en las Ana, hombre o mujer, que tiene que nacer. Hay ministerios que tienen que desprenderse más, encenderse más, salir a las calles, enseñar, discipular, sanar enfermos, ganar almas. Hay ministerios que se tienen, hay Samuel que tienen que levantarse. Profetas, palabra de ciencia, de sabiduría, se tienen que levantar. Lengua, interpretación de lengua, adoradores, músicos, lo que sea. Ujieres, más ministerios. En el nombre del Señor, Samuel tienen que nacer. ¿Alguien dice amén o no? Y vos sos una Ana y si soy estéril, pastor. Justamente ahí es donde Dios quiere actuar. Hola. Es ahí donde Dios quiere actuar. Así que ponte de pie, vamos a adorar a Dios y luego oramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Wow.
Aleluya. Sí, Señor, nada lo detiene. No hay esterilidad. Aleluya. Sí, Señor. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Mi cara macandara masaya. Aleluya. Aleluya. No quiero privarte de la posibilidad de pasar al altar si así lo quieres. El principio del final de la esterilidad de Ana. Capítulo 1 la vemos en el templo orando, en el templo adorando, en el templo haciendo un voto, un pacto, un compromiso con Dios. El altar es un lugar, espiritualmente hablando, bíblicamente hablando, glorioso. Es un lugar de muerte y de vida. Es un lugar de transformación. Es un lugar de lo milagroso. No la alfombra, no las paredes. Un lugar donde vos te encuentres con el Dios que no hay imposible. No conoce la palabra imposibles. Le encanta moverse y manifestarse en lo imposible. En la esterilidad. Aleluya. Aleluya. Y quizás vos no te dabas cuenta hasta hoy que las peninas alrededor tuyo te trajeron acá. Y vos quizás viniste con la idea de que Dios quitara las peninas y Dios te dice, no, yo estoy ahí. No te la voy a quitar porque son ellas las que te traen a mi casa, son ellas las que tienen la función de traerte a mi presencia. Mi carramakandara masarra maquindara masai. Orricandara masaya. Pero no para amargarte, no para entristecerte, sino para cambiarte, para quitar de ti la esterilidad en el área que sea. Así que, en el nombre de Jesús, si quieres pasar aquí, en el área que sea, vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle a Dios que toda esterilidad en tu vida sea cortada en el nombre de Jesús. Que haya fruto, que haya fruto, que haya fruto, que haya fruto. Es palabra de Dios, es palabra de Dios, es palabra de Dios, es palabra de Dios. Ana iba año tras año al templo y año tras año volvía estéril, año tras año volvía sin descendencia, año tras año volvía amargada, desilusionada, avergonzada. Pero un día algo se despertó. Hubo una palabra en ella que la motivó, que se rebeló contra la esterilidad. En el nombre de Jesucristo, este altar en esta noche es un paso para rebelarte en el nombre de Jesús contra toda esterilidad, contra toda falta de fruto en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Vamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Habla con Él. Habla con Él. Derrama tu alma como Ana. Derrama tu alma. Él es el Dios de lo imposible. Él es el que quita toda esterilidad. Él es quien unge los ministerios. Ministerios sin unción
no funciona. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Él quita toda esterilidad. Tu boca hablará y no volverá vacío lo que declaras. Tus manos, pondrás la mano sobre los enfermos y van a sanar. Aleluya. Aleluya. Mira Macandara Masaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, Ana. Clama. Él es el que oye. Él es el que inclina el oído. Él es el que extiende su mano. Aleluya. Él es el que quita la esterilidad. Él es el que cambia el lamento en baile. Él es el que abre ríos en el desierto. Aleluya. 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 Wow. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla de tu esterilidad con Él. Él lo sabe, pero necesita que vos se lo digas. Señor, yo me veo y me siento estéril en esta área. Habla, 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 habla. Si tu esterilidad es el trabajo, habla con Él. Mi carramacandara, ramasicandaramaya. Habla, 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 habla. Habla, habla. Dile, Señor, hay esterilidad en mi trabajo. Tengo, pero no permanezco. Las puertas no se abren. Él es. El jueves decíamos, Él es el que abre las puertas, Apocalipsis 3, 7 y 8. Y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Tendrás que aprovechar esas puertas abiertas laborales de trabajo, de buenos negocios, buenas compras, buenas ventas. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y cuando así lo haga, y antes que así lo haga, sé fiel a Dios, sé fiel a Dios, sé fiel a Dios. Dios honra a los que le honran en el nombre de Jesús. Aleluya. Habla, 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 habla con Él. Esterilidad en tu carácter. Pídele, pídele por tus hijos, pídele por tus hijos. El Espíritu Santo algo va a hacer en esta noche. Algo poderoso, algo glorioso. Shirrei Kandarama Kandarama Masaya. Algo glorioso, algo glorioso, algo glorioso. Algo poderoso viene, 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 viene.